Bendiciones a todos, estamos en un programa más de Fundamentos, un programa de la Iglesia Más que Vencedores y estamos nuevamente con ustedes para hablar de apologética cristiana, de defensa de la fe, así como cada sábado en Obedira y ahora también en MQB Radio. Y estoy con Rebeca, la querida Paz Rebe, para hablar de un temón hoy que le vamos a estar explicando en breve. ¿Qué tal está, Paz? Bueno, muy bien, qué privilegio estar. Así que hola a la querida audiencia, ¿verdad? No Sí. sé si es un método ya un poco de antaño para decir audiencia, pero creo que todavía se dice, Sí, ¿verdad? sí, audiencia, sí. Qué bueno, y una bendición estar aquí porque este es un programa especial, ¿verdad que Sí, sí? un programa especial. Y creo que por primera vez estamos nosotros juntos, Paz. Exactamente, ya estuvimos en otros programas Estoy con el pensando. pastor Fede, con Patti, Sí, el primer programa. En sí, teoría tenía que estar el pastor Fede, pero también. tenía algo que hacer, le surgió así la vida de los Así pastores, caóticamente mismo. hermosa. Pero es el primer programa prácticamente que tenemos así donde vamos a desarrollar un tema y qué tema nos toca. No, súper. Y justamente eso es lo que quiero contar. ¿Por qué estamos aquí juntos hoy, mi querido Repti? Yo le digo, no sé si la audiencia ya sabe que te decimos de cariño Repti. Esa es una otra historia, ese es otro programa en donde vamos a Sí, explicar por qué el querido Repti, ¿verdad? Pero hoy tenemos un programa especial por el mes de la Biblia. Y quiero contar, ¿verdad? En especial a las chicas, porque nosotras pues en Fundamento tenemos una vez al mes un programa sí. especial para chicas. Bueno, este debería ser, ¿verdad? El del mes de septiembre, pero hemos decidido hacer en conjunto, ya que es un mes especial, es el mes de la Biblia. Entonces, nosotros queríamos, nosotras con las mujeres, ¿verdad? Porque estuvimos, Anto, entre paréntesis, no vino Anto, ella también Saludo iba a a Anto. estar. Pasaron cosas, ¿verdad? Con Anto, en realidad con sus hijas. Bajo nuestro rating ahora. Bla. Y también Romy, que ya está a punto de dar a luz, así literal, a punto de dar a luz. Entonces, por eso es que también tal vez no están aquí todo el plantel de chicas, pero por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de hacer este programa especial, así que Sí. esperemos que sea de bendición. Sí, y creo que podemos iniciar, Rebeca, explicando por qué este mes es el mes de la Biblia. Sí, claro De que sí, repente Alan. pasa mucho desapercibido, nos enfocamos mucho en Halloween o la Reforma. Halloween ahí perdido, pero la gente se enfoca en eso. Pero previo a octubre tenemos el mes de septiembre y es un mes muy importante para la fe protestante y coincidentemente también para la fe católica. ¿Por Así qué? mismo. Porque tanto para el catolicismo como para el protestantismo, este es el mes de la Biblia, pero por dos razones distintas. En el caso del catolicismo, el 30 de septiembre particularmente se recuerda a San Jerónimo, es decir, el traductor, diseñador de la versión latina de la escritura, conocida también como la Vulgata La Latina, Vulgata, y sí. de la Vulgata Latina sale la famosa traducción latinoamericana que todo el mundo llegamos a usar en algún momento cuando éramos católicos Así, y romanos. que es la que hoy más se sigue Sí, utilizando. y que debemos reconocer, no es una mala traducción, es una muy No, buena al traducción para un contrario, estudio bíblico profundo. a mí me encanta. Es buenísimo. Sí. Y los protestantes, Paz, tenemos también un mes, el mes de la Biblia también es para nosotros porque recordamos la traducción de Casiodoro de Así Reina, mismo. que La tradujo versión de la la Biblia. reina de las versiones se le dice. Exactamente, que tradujo la Biblia al español, que Así es. posteriormente fue revisada por Valera, y Ujú. de ahí tenemos nuestra famosa Biblia, la más utilizada entre Así los es. protestantes, que es la Reina La Valera. Fíjate reina que Valera. gracias a eso, gracias a esos hitos, porque si bien tenemos también en el caso del catolicismo, es un hito el hecho de tener la versión latinoamericana, la versión vulgata, y de la versión vulgata la versión latinoamericana, y también la versión de Casiodoro, la versión del oso, también conocida, que posteriormente se convierte en nuestra Reina Valera a través de la revisión de Valera, como estuvimos viendo. Es un mes vital para Maravilloso. nosotros, Y esos, vital. esos datos para que la gente tal vez, porque ahora tal vez no va a poder anotar la Ujú. gente, ¿verdad? Pero justamente ayer, o mejor dicho, esta semana, publicamos en la página de MQB Escuela Bíblica Sí, justamente esos datos importantes que hay que recordar y aprender, porque es muy importante entender estos datos. claro. Y ahora la gente se va a preguntar por qué es importante. ¿Por qué es Ujú. importante? Porque la Biblia es relevante. De ahí el título del programa hoy, la Biblia y su relevancia. Así mismo. Fíjate que, Paz, si nosotros dejamos lugar, o sea, sacamos del lugar, mejor dicho, sacamos de la ecuación a la Biblia, ¿qué nos queda en el cristianismo? Absolutamente nada. Literalmente vamos a caer en el subjetivismo donde cada uno va a diseñar su propia teología sin sujetarse a una fuente de autoridad. Sí. Es debido a la mala interpretación bíblica, Mm. a la mala teología, que vemos las desastrosas consecuencias incidentes en la religión llamada cristiana Así en es. sus diferentes ramificaciones. Sí. Y hoy se le denomina ramificaciones cristianas a sectas Mm. pseudo-cristianas como el Testigo de Jehová,
el mormón, el neopentecostalismo, lo que ahora son el Evangelio de la Prosperidad, y así que todos tienen como su fuente de autoridad la Biblia, entre comillas, pero no hacen más que torcer la revelación escrita Sí. de Dios. Entonces estamos hablando de la Biblia como un factor vital para el cristianismo y de forma particular para todos los cristianos. Sí, así mismo. Decía un teólogo latinoamericano, no latinoamericano, pero sí para Latinoamérica, Ujú. Francisco Lacueva, Ujú. un gran teólogo, vendría a ser como el mentor de otro gran teólogo que queremos traerle más que vencedores, Sí. que es Samuel Pérez Milos, Así, un ojalá gran que Dios teólogo nos español. permita Ojalá, hacer realmente eso. ojalá. Fíjate que ellos decían que torcer la Biblia es torcer el cristianismo. Y esto está en sintonía con lo que decía el Pico de Oro, Ujú. conocido como, si no me equivoco, era Ambrosio de Milán, Mm. el que le convirtió a Agustín de Hipona. Decía, Sí. desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Ujú. Entonces, Paz, ¿qué tan relevante es la Biblia? ¿Vos qué podés decir acerca de la relevancia de la Biblia en el contexto femenino, por ejemplo, que tiene que ver con los roles, etcétera? Bueno, la verdad que para mí ha sido entender la Biblia, ha sido lo que más me ayudó a mí a poder ser mujer, ¿verdad? Ujú. Porque estamos pues, en una era en donde hay mucha confusión acerca de ser mujer. Mamá querida. Justamente una de las, lo que cada era, cada época tuvo un pensamiento más preponderante o digamos el pensamiento que reinó más en aquella o esa época. Sí. Y yo creo que el pensamiento, la ideología que hoy más está reinando y le está dando forma a muchísimas otras ideologías es el feminismo, ¿sí? Porque en épocas pasadas el machismo, digamos, estaba de moda, entre comillas, ¿verdad? Sí. Pero hoy vemos que realmente el sistema de pensamiento que rige en general esos, digamos, en especial obviamente a la práctica en un matrimonio, en una sociedad, es el feminismo, esa es la realidad. Y hoy más que nunca, por eso es importante entender por qué la Biblia es relevante para poder comprender, no solamente yo como mujer, ¿verdad? Mi rol, mi identidad, sino en general, ¿verdad? Poder darle ese orden en la sociedad, en la familia, en la iglesia. Entonces, entender la Biblia y por qué es importante, por qué es relevante, qué significa que yo, Sí. cómo Dios me creó, qué dice Dios que yo debo hacer como mujer, cuáles son los roles que yo tengo, qué pasó en el Antiguo Testamento, en las, digamos, en los ejemplos de mujeres que vemos, por qué en aquella época se vivía de cierta manera y por qué hoy de esta manera. Todas esas cosas y lo que hoy yo puedo vivir como una mujer cristiana me dio forma en mi cosmovisión la Sí, palabra de Dios. Entonces, totalmente. por supuesto que para la mujer más que nunca es relevante, no solamente para todos los cristianos, sino En particular para las mujeres en en este tiempo. particular en este tiempo para las mujeres. Totalmente. Fíjate qué interesante, Paz, porque estuviste mencionando feminismo, Mm. en que no es otra cosa que, como decía Agustín Laje, una forma de embrismo. Es decir, Ujú. es el machismo, pero llevado al otro extremo nomás, ya ahora a favor de la mujer. Así mismo. Desde la perspectiva del machismo, vemos un desprecio hacia la figura femenina, pero desde la perspectiva del feminismo vemos lo opuesto, Así pero es el mismo. otro extremo nomás. Es Sí. una forma rara de embrismo. Y algo social, estamos hablando, cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de algo social, Sí, y aún sobre eso la Biblia tiene algo que decir. totalmente. Es Y tiene una locura. muchísimo que decir. Por eso que es importante entender que la letra no mata. Mm, Eso creo que yo, una de las cosas que más aprendí en este tiempo estudiando, porque a medida que más fui profundizando en las escrituras, me di cuenta que demasiado la Biblia tiene que enseñarme acerca de ser una mujer y por sobre todo que la Biblia, que la letra realmente no mata. Lo que mata realmente es la ignorancia bíblica que podemos tener. el reggaetón mata. La Biblia da Así, vida, literal, y mata la ignorancia. así La mismo. letra del reggaetón es lo que mata, la Es- ignorancia mata, tantas cosas matan, pero Así la Biblia no mata. mismo ¿Por qué es. no mata la Biblia? Porque Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que la Biblia es inspirada por Dios. Ujú. La palabra inspirada en el griego es theonuptos, es Mm. decir, exhalada de Dios, procede de Dios. Si Dios algo te va a decir hoy, querido hermano, querida hermana, te lo va a decir a través de la Biblia. Muy pocas veces o muy poco usual es que te lo diga a través de sueños, no estoy descartando eso, a través de discernimiento, experiencias espirituales sobrenaturales, etcétera, que yo lo Sí. creo, lo creemos, pero su forma
habitual, su forma ideal a través de la cual Dios habla es a través de su revelación Sí, escrita. así De mismo. tal manera que nosotros, siendo receptores de esa revelación Sí, escrita, el medio por el cual Dios nos habla, lo vamos a obtener solamente a través de un estudio, una lectura de la palabra de Dios. así mismo. Esa Sí. es la realidad. Por eso al protestantismo se le debe la alfabetización. Ujú, ¿Por qué? Porque hemos entendido que Dios se quiso revelar a través de letras. así mismo. Entonces los protestantes iban, Sí. predicaban, veían un grupo de campesinos que, por así decir, eran analfabetas, Sí. y ellos les enseñaban a leer porque tenían que tener el medio a través del cual ellos iban a recibir el mensaje de Dios, y era la lectura, Así en este mismo. caso, la lectura bíblica. Fíjense Así lo mismo. importante. Por un lado, llegamos al extremo de decir que la letra mata, pero Ujú, la Biblia nos dice que Dios se reveló en letras. Segunda Timoteo así es. 3:16. Sí. Y el primero en escribir la Biblia o escribir o revelar verdades a través de forma escrita no fue Moisés, Ujú, fue Dios en el monte amén. Sinaí, donde escribió con su dedo Así. la ley de Dios. Es decir, esto Así. nace de Dios, Rebeca. Así Esto no mismo. es un accidente que hoy, gracias a Dios, por ahí, por la suerte de la vida, se nos quedó registrada de forma Sí. escrita la Biblia. No, Y fue eso el que plan de está, Dios. sí, eso que estás diciendo lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, cuando le dice que en realidad en Abraham él ya nos dio su ley, ¿verdad? En el sentido Sí, de que de una forma bastante gráfica. Y en especial en el inicio de todas las cosas, en el Génesis, ¿verdad? Porque claro. la Biblia dice que él puso en el corazón del hombre, ¿verdad? Una conciencia del bien y del mal. Ujú, Y eso, por supuesto, es una forma, mejor dicho, es como Dios se revela al ser humano, ¿verdad? Entonces, importante. vemos que realmente no es solamente a partir de que hay algo escrito, sino que desde el principio de todas las cosas el Señor habló y ahí Totalmente. está su revelación, ¿verdad? Totalmente. Acá Jeremy me está pidiendo que aclare algo importante porque no Ah, quiero que se malentienda. ok. Me refiero al reggaetón no cristiano, gente. Por favor, no Ah, se sí, enojen porque sí, porque ya. para gusto, pues ahí cada uno tiene Sí, su gusto, totalmente. ¿cierto? Redimido, etcétera. Están todos ahí. Los hermanos que solemos Claro, pasar su música, entonces me refiero obviamente al reggaetón secular, Bad claro, Bunny y eso que todo dicen eso. cosas malas y en fin, Claro, ya. Bad Bunny, por ejemplo, un asesino cultural. Bad Ujú, Bunny sí, asesina culturalmente y asesina la mente de las personas, eso lo tenemos que decir. así mismo. Paz, fíjate, yo te quiero hacer una pregunta, Sí, porque siempre cuando hablamos del progreso, del plan de redención de Dios, sí, toda la escritura, la redención que vemos ahí desde Génesis hasta Apocalipsis, y a partir de ahí en adelante la historia de la iglesia, la formación del canon, los famosos maravilloso. concilios, acá por ejemplo tenemos un libro de historia del cristianismo, Justo L. Sí, González, acá. se da la impresión, ahí está mostrando justamente en Sí. cámaras, ahí se ve librazo, Es Dios uno de mío, los mejores librazo. libros que vas a escuchar, que Lo van vas a a, lo van a leer. poder encontrar reflexión. Sí, así mismo. Un librazo. Da la apariencia, quiero decir, da la apariencia, pues no quiero aseverar que las mujeres parece no aparecen. Ujú. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver las mujeres en el proceso del canon, por ejemplo? ¿Qué tan determinante puede ser una mujer? A mí me suena, por ejemplo, no sé, Atanasio, el concilio de Nicea, y todos son Sí, hombres, los sí, varones que vinieron del concilio de Alejandría, Antioquía. ¿Dónde están las sí, mujeres? sí. Bueno, aparentemente uno de esos argumentos se quiere utilizar justamente para acusar a los padres de la iglesia y el cristianismo en general de machismo, ¿verdad? Porque Sí. aparentemente no se nombra a las mujeres. Sin embargo, la historia, cuando uno empieza a estudiar, se da cuenta que había sido las mujeres tuvieron gran participación en el canon bíblico, ¿verdad? Entre ellos la madre de Constantino, Ah, ¿verdad? fíjate. Exactamente, la querida Santa Elena. Yo le hago este truco a las chicas, ¿verdad? De que ahí viene el nombre del vino de Santa Elena, el Santa Elena. famoso Santa Elena. Yo no conozco paso cristiano. Bueno, pero bueno, es otra prédica, ¿verdad? El asunto es que justamente esta mujer tuvo una influencia súper importante en la Sí. formación del canon. ¿Por qué? Porque se dice, según la historia, que fue ella en convertirse antes que su hijo. Bueno, hay postura, algunos dudan de la conversión de Constantino, esa es otra prédica, ¿verdad? Pero el asunto es que esta mujer fue una devota del Señor y ella realmente entendió de que el cristianismo era no la mejor religión para el Imperio Romano, era la única verdadera religión. Entonces ella lo que empezó a hacer es a influenciar o a influir en su hijo para que se pueda formar el primer concilio, Sí, ¿verdad? el concilio de Nicea El concilio de 325. Nicea 325. Una de las cosas que también ella hizo antes, dice que ella le influyó, le influenció a su hijo a que saque el edicto en donde ya no se le persiga a los cristianos y se le ponga
al cristianismo como una religión más del Imperio Romano. Porque Datazo. Sería el edicto de Milán y el edicto de Tesalónica, si así no me mismo, equivoco. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esos edictos que fueron súper importantes? En aquella época los cristianos estaban constantemente siendo perseguidos. Sí. Por ende, los obispos, los líderes de la iglesia, los apologetas de la iglesia, no tenían un tiempo tranquilo, ¿verdad? Así como hoy tenemos, ¿viste? Estamos haciendo ahora los materiales de la escuela Estaban bíblica, corriendo por ahí tranquilito, salvando así sus mismo. vidas. Ellos estaban también a la par tratando de salvar sus vidas. Entonces ellos no tenían esa tranquilidad para poner a sentarse, a hacer, a escribir, a redactar, a reescribir, en el sentido, a transcribir, mejor dicho. Entonces, cuando ocurre el edicto, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí ellos empiezan a tener un tiempo de paz en donde ellos poder dedicarse a transcribir y a poder realmente escribir las cosas, por ejemplo, la defensa de la fe, ¿verdad? Cosas puntuales y fundamentales que le ayudó justamente a que se le dé forma al canon bíblico. Entonces, esa es una de las mujeres, así otra también, Macrina, la joven, dice que Macrina. fue una gran teóloga, que ella también contribuyó muchísimo con sus hermanos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que realmente hay muchas mujeres que fueron fundamentales en la historia del cristianismo que sí contribuyeron realmente Mamá y que querida. vemos que aunque tal vez ellas no están entre la lista, eso no significa machismo. Eso no significa que no se le haya dado importancia, porque en realidad esas ocupaciones y esos roles estaban dedicados a los obispos. Los obispos eran varones, ¿verdad? Pero las mujeres tenían una gran relevancia en aquella Sí. época porque ellas eran partícipes, no en nombre en el sentido de poner acá la primera Claro, los carta. reflectores no estaban sobre Así ellas. mismo, ¿verdad? Porque no era su función, sencillamente. Y eso no le hace a la Biblia ni a Dios machista. Eso es lo que es muy importante entender, ¿verdad? Claro, algunos van a verlo aún así como desprecio. ¿Por qué los reflectores no pueden estar sobre las mujeres? Mi pregunta es, ¿los reflectores están sobre el Espíritu Santo, por ejemplo? No, Y los reflectores están sobre Cristo. El así, Espíritu Santo, siendo Dios, merecedor de la misma gloria, la misma veneración, como dice el credo de Atanasio, por ejemplo, sí. del que es digno del mismo honor y la misma adoración, Ujú. aún así apuntan los reflectores sobre Cristo. O sea, eso no rebaja, porque en tal caso estaríamos diciendo que el Sí. Espíritu Santo también es menor que Cristo, porque los reflectores no están sobre Él, Así están sobre mismo. Cristo. Sí. Pero el punto, fíjate lo que me viene a la mente nomás, Rebeca. Hoy día nosotros tenemos libros, teologías sistemáticas. Sí. ¿Por qué? Porque tradicionalmente teólogos han tenido la oportunidad de reunirse libremente para hacer los estudios que hoy se nos han heredado a nosotros. Ujú. Y me sorprende ahora entender que todo eso se debió al factor determinante de Santa Elena. Así mismo. Fue gracias a ella que los teólogos han podido reunirse en concilios por primera vez y redactarse probablemente el credo más importante de la iglesia, que es el credo de Exactamente. Nicea. Así mismo. Y un factor que a mí me encantó mucho entender algunos detalles. Dice que Constantino fue el que le pagó, digamos, la venida. Era como una cumbre, Claro, ¿verdad? De todos los sí. líderes del Le cristianismo. pagaba hotel, todo. Así mismo, ¿verdad? Solo que en aquella época ya se imaginarán cómo, Sí. ¿verdad? ¿Y quiénes estaban detrás de toda esa organización? Las mujeres, y en especial, ¿verdad? Podemos decir tal vez hoy en nuestro idioma o en nuestros conceptos, era la coordinadora general de ese concilio, Claro, claro, ¿verdad? totalmente. Porque Ay, no era Constantino el que estaba haciendo todo eso, así mismo, coordinando, ¿verdad? etcétera. Obviamente tenían personas Sí. sabiondas en el área y quién mejor que las mujeres en ese Por caso, por supuesto, ejemplo. ¿verdad? Entonces, vemos que realmente la mujer también fue bastante importante para la formación del canon bíblico. Eso Sí. es categórico. Y me llama la atención otra cosa, Rebeca, porque de la conversión de Constantino de repente se duda. Se duda. Algunos Pero de la dicen que conversión de Santa Elena no se duda prácticamente. así mismo, En el sí. caso de ella, sí, Eusebio de Cesarea, por ejemplo, con un Sí. historiador pro-Constantino, Eusebio de Así Cesarea, mismo, sí. no dudaba de la conversión de Santa Elena. Sí, Y mi así es. pregunta es la siguiente. Imagínate que Santa Elena, siendo romana, Sí, que vivía en un contexto greco-romano y sí. convencidísimo que conocía la cultura religiosa de aquella época, Totalmente, sí. que era machista, si es que Sí, lo analizamos, sí. ¿qué le pudo haber atraído el cristianismo para que ella se convierta al cristianismo si no es una clara aprobación de la identidad de la mujer, por ejemplo? Totalmente, porque en aquella época el que verdaderamente le devolvió la dignidad a la mujer fue el cristianismo. Sí. Jesús vino a dejar ese legado y no es que él vino a inventar, no, ya estaba en Génesis
muy bien clara la dignidad de la mujer. Y lo que vino a hacer Jesús Es recuperarlo. recuperar, porque él constantemente decía, vamos a volver a la ley y los profetas, ¿verdad? Y todo el Antiguo Testamento, en especial en el Génesis, y vemos en la ley mosaica, de cómo realmente el Señor había protegido y defendido a la mujer. Entonces viene Cristo y él vuelve a establecer y hace mejor todas las cosas. Entonces vemos que evidentemente en aquella época en donde había tanto machismo, porque las mujeres en aquella época lo que servían era para tener hijos e hijos varones, Sí. ¿sí? De repente se podían quedar con las mujeres, pero la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Eran desechadas, las bebés, ¿verdad? Y vemos que categóricamente fue el cristianismo que le dignificó, porque ellos eran también los que agarraban a los bebés, le criaban como cristianos, en fin, un montón de cosas que tal vez ahora mismo no es el tema, pero vemos que Santa Elena tuvo en consideración que ese encuentro con Cristo verdaderamente fue para devolverle su dignidad como mujer, ¿verdad? Evidentemente, tuvo que haber un choque de cultura en su mente donde evidentemente el Totalmente. cristianismo ganó. Sí. Y tenemos que aclarar esto, y creo que el teólogo James Kennedy, Ujú. que en el libro ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Un librazo, por Ujú. cierto, ahí dice claramente que es Jesús el autor de esa concepción de la mujer, sí. no el judaísmo. Totalmente, Porque si sí. leemos los libros tradicionales del judaísmo del primer templo, la época de Jesús, por Sí. ejemplo, ahí se le daba gracias a Dios por no haber nacido mujer Así mismo. o haber nacido gentil. Por Totalmente. dos cosas le damos gracias Sí. a Dios, el judío le da gracias a Dios, por no haber Ujú. nacido mujer y por no haber nacido gentil. Sí, así Fíjate mismo. lo interesante, Jesús viene, rompe eso, Sí. dignificando a la mujer, teniendo discípulas Ujú. que formen parte de su congregación. En aquella época en las sinagogas, por ejemplo, las mujeres no podían entrar, No, en lo y absoluto. Jesús viene a destrozar toda esa Totalmente, concepción, afirmando sí. que es imagen y semejanza de Dios. Y después en Primera de Pedro encontramos que son coherederas de la misma gracia, Sí. dice el apóstol Pedro, aclarando. Así mismo. Misma gracia, no una Misma gracia gracia, inferior, así la mismo. misma gracia. Y todas estas cosas, Repti, y Sí. yo te puedo dar más casos, por ejemplo, cuando viste que al que más se le acusa de misógino es al apóstol Pablo, pobrecito, ¿verdad? Por la gracia de Dios ya está en la gloria, Y ¿no? muchos teólogos Sí. lo dicen también. Pablo era machista debido a su Así cultura. mismo. Pero en realidad vemos que fue el apóstol Pablo el que con mucha vehemencia citaba a las mujeres y daba gracias a Dios por las mujeres. Y tenía colaboradoras, él era el que más tenía colaboradoras mujeres a su Sí. alrededor, ¿verdad? Para mí, una cosa que yo aprendí justamente leyendo la Biblia, porque como te dije, todos estos datos históricos nos estamos viendo a través de la luz de la palabra. Y mediante el estudio de la Biblia y su relevancia en nuestras vidas, nosotros podemos entender que había sido el apóstol Pablo no es machista, Claro. ¿verdad? Había sido él, porque en Romanos, para mí, una de las mejores cartas, algunos teólogos dicen que si se saca todo el Nuevo Testamento y se deja Romanos, vas a tener toda la explicación Sí, del Evangelio, así ¿cierto? mismo, Bueno, sí. en esa carta que está ordenado entre las primeras, porque es una de las más largas, está citado, así empieza en sus saludos, sus salutaciones finales, le pone primero a las mujeres. Y lo hace de una manera bastante amorosa y Priscila entre esas mujeres, si no me equivoco. así mismo. Entonces yo veo nomás que es mentira, había sido estudiando la Biblia, Sí. que el apóstol Pablo es un misógino, es mentira, ¿verdad? Y eso se puede hacer mediante un estudio de la palabra de Dios, que es lo que dijo nuestro querido Jesucristo. La verdad te hace libre. Totalmente, Es así, totalmente. ¿verdad? Fíjate que Pablo llega incluso al extremo, si se pudiera decir, de decir que tu trato hacia una mujer revela tu entendimiento del Ujú, Evangelio. ujú. O sea, cuando Pablo va a querer ilustrar lo que es el Evangelio, utiliza el trato de un hombre hacia una mujer. En este Ujú. caso, el trato de Cristo para con la iglesia, Sí. vinculado al trato de los esposos hacia sus esposas. Imagínate el extremo. Para Pablo, la mujer participa de la ilustración más importante del tesoro de la iglesia, que es el Evangelio. Gloria O a sea, Dios, llega a ese sí. extremo. Si leemos, por ejemplo, la carta a los Efesios, donde Ujú. Pablo dice, maridos, amen a su mujer así como Así es. Cristo amó a la iglesia y Sí. se entregó por ella. O sea, Así. ¿cuál es la medida, dice Pablo, en la cual tenés que llegar en amor para tu mujer? Y Ujú. utilizar el ejemplo del amor más evidente y más profundo que conozcas, Sí. Cristo para con su iglesia. Así. ¿Haciendo qué cosa? Entregando lo más valioso. ¿Qué cosa? La vida. Sí. Mamá querías. Si eso llama al machismo. Dios mío, No. En fin, no la quiero saber gente. qué es el verdadero machismo. Entonces. Eso sí. Y sí, porque al final, ¿sabes qué podemos concluir en este sentido de la mujer, Repti? Que en realidad al final pasan las cosas por el corazón. Sí, La gente realmente no quiere entender las verdades principales del Evangelio. Y vemos que es algo espiritual, ¿verdad? Porque necesitamos un corazón nuevo para entender las verdades principales
trascendentales de la vida, ¿verdad? Entonces, por eso que nosotros, una vez más, por el mes de la Biblia, estamos una vez más tratando de que la gente le dé importancia y le dé la relevancia que se merece la Biblia. Y escritura. vamos con una pequeña propaganda para este sábado. Sí. Justamente hemos preparado un evento especial por el mes de la Biblia. A partir de las 5 de la tarde vamos a tener una dinámica especial con el profe Josema Sí. y también contigo, mi Sí, querido sí. Jorge. Va a estar Discipulado algo mixto. así, un discipulado mixto que va a estar bastante interesante. Ya no les voy a, digamos, Ah, adelantar algunas cosas, pero va a estar muy buena la dinámica. Y después el culto a las 19 horas con una plenaria o con una mesa un de... panel. Un panel, exactamente, ¿verdad? Que va a estar el Pastor Fede, nuestro querido Cristian Mesa, auxiliar pastoral, Jorge Espínola y Josema Oviedo. Así que va a estar bastante interesante una vez La más. Trinidad. Queremos... el Sanedrín, algunos le El dicen. Sanedrín. Bueno, lo importante es que vamos a darle una vez más, por la gracia del Señor, herramientas útiles de por qué es importante la Biblia. Y nuestro evento se llama Bíblicamente. A nosotros Sí. nos encanta esa palabra, Bíblicamente. bíblicamente. Todo en participio activo tiene que Así estar. mismo, ¿verdad? Le encanta eso a Edwin, ¿verdad? Edwin le encanta cómo ponemos esos títulos. Entonces, este sábado les esperamos para hablar más Sí. de estas cuestiones porque son fundamentales. Ahora, yo quiero, porque ya creo que ya estamos, nos falta un poquito de tiempo, Sí. ¿verdad? ¿Estamos bien entonces? Ah, bueno, ok, yo estoy acá un poco tal vez acelerada. Bueno, ¿qué traducción de la Biblia tal vez para vos es la mejor en cuestiones personales, para tu estudio personal, valga la redundancia, querido Reti? Bueno, tendría dos formas de responder. Si se trata de una lectura sencilla, en donde mi intención es entender para una recepción rápida del mensaje de Dios y ya Sí. tenés una preparación previa y lo único que querés es tipo refrescarte, Mm. es la versión NBI. Mm. Yo recomiendo la versión NBI. A ¿Por mí qué me gusta escuchar NBI. escuchar la Por la versión voz del NBI? que Sí, hace. ¿por qué escuchar? Porque Your version, sí. Ah, your version, sí. Sí. ¿Por qué de repente te gusta escuchar en tu caso, Paz? Porque la Sí. NBI es para refrescarte, es tipo para Ah, recordar las verdades de Dios que quizás ya habías estudiado. sí. Y lo que hace esa versión tan clara, tan actual, es actualizarte de repente y traerte a memoria lo que el Señor ya te estuvo enseñando a través de tu estudio profundo. Así mismo. Ahora, cuando hablamos de un estudio profundo, Mm. donde ya no Te es vas a solamente sentar, ¿verdad? donde te vas a Varia- sentar, vas a así, sacar ahí sí. tus herramientas, Ok. etcétera, y vas a empezar a escudriñar la escritura, ahí Sí. una sola versión nunca va a ser suficiente a mi criterio. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces yo diría que utilices o hagas, mejor dicho, un contraste de versiones. Por ejemplo, a mi criterio, una de las versiones más ajustadas a la traducción original, la versión griega, es Ujú. la versión de las Américas, Las en Américas. cualquiera de sus Y ramificaciones. ahora estamos con la NBLA, que es la nueva Nueva versión. versión de Que las acá yo Américas, tengo, sí. para los que me están viendo, esta es una versión bastante buena, que es pequeñita, Mm. compacta para la cartera. Y yo esto llevo por todos lados y esta está buenísima. Muy buena, muy Sí. buena. Y la versión de las Américas es muy buena. De hecho, muchos teólogos recomiendan esa versión porque entienden que hay un ajuste muy preciso con las versiones griegas, Ujú. de los manuscritos griegos en este Ujú. caso. Sí. Pero de repente si lo que vos querés es no tanto una traducción, Mm. sino una explicación, es decir, Ujú. que un traductor te haga el trabajo no solamente de traducirte del griego, sino al mismo tiempo añadir comentario explicativo, léete la NTV. Ujú. Por eso algunos dicen, no, la NTV ya no es tanto una traducción, la NTV ya es una explicación Sí, del... dice que comentario bíblico, ya- algunos ya dicen. prácticamente Sí. ya un comentario bíblico. Así es. Funciona, por Sí. supuesto que funciona, pero nunca como un plato principal si estamos Mm. hablando de estudiar la Sí, Biblia. sí, La sí. NTV funciona para grupos pequeños, para Mm. personas recién conversas, Eso para es importante, enseñarle a sí. otras personas o para vos tener de forma clarividente de repente Mm. textos un poco difíciles. Sí, sí, Para sí. eso funciona, pero Sí. siempre, siempre, queridos hermanos, hagan un contraste de traducciones Sí. y nunca se olviden de los comentarios bíblicos, porque la Biblia Eso. dice Dios instituyó maestros, es decir, hay personas que Sí. estudiaron más que nosotros Sí. y que están ahí puestos por Dios para enseñarnos. Eso es Sí. vital. Ahí comprate una Biblia de estudio, una Biblia Así comentada, mismo, sí. y comprate un libro de estudio de libros, etcétera. Sí. Por ejemplo, comentario MacArthur al libro de Mateo, librazo, ¿entendés? Tenés ahí un librazo, una explicación profunda de todo eso. Acá no tenemos eso que Y está así, diciendo, sí, pero los comentarios sí. no tenemos, pero sí tenemos estudios sobre Que eso. enseguida vamos a mostrar más. Y algo importante, ¿verdad? Por ejemplo, estos detalles que vos estás diciendo nos pueden ayudar a cómo puedo yo empezar a estudiar la Biblia si nunca lo he hecho antes. Una de las cosas que nosotros tenemos ya hace no sé cuántos años, 3, 4 años, ¿verdad? Exactamente, ese también está bueno. Ahí me va a pasar, Jere, el libro que todavía la vez pasada sorteamos, el Biblia 365, justamente.
Y es muy interesante también tener digamos, un diccionario bíblico del estudiante. Importantísimo, Eso está Dios mío. muy bueno también, así que este es otro libro recomendado. Entonces, Algo nosotros para aclarar tenemos... nomás sobre el Sí, diccionario, entre paréntesis, para no pasar el sí, tema de diccionario, nunca sustituyan un diccionario bíblico por un diccionario de la Real Academia Española. eso es importante Porque a también, veces las sí, palabras bíblicas no son como son explicadas en el sí, diccionario bíblico de la Real Academia sí, Española. así Porque es. tiene su cultura, es la parte de la filología, ya es otro tema. Por Esa es otra ejemplo, prédica, sí. justificación Ujú, para el concepto teológico bíblico no es lo mismo que vos te vas a encontrar en la Real Academia ujú, Española. Eso es ujú, muy, muy conocer, por ejemplo. ujú. La palabra conocer de la perspectiva Sabemos bíblica, que sabemos qué sí. significa, no es lo Sí, mismo sí, para la Real Academia Española, por eso así. no lo sustituya. Bueno, entonces es muy importante este tip que está dando Reti. Bueno, ahora, importante es que nosotros, como les estaba diciendo, tenemos ya una dinámica que hace 4 años estamos poniendo como grupo de jóvenes, que es Biblia 365, ¿verdad? Mm, Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es tratar de darle herramientas prácticas y diarias para el creyente de poder realmente leer y estudiar la Biblia, ¿verdad? Entonces, tenemos tantas formas de dar que podemos empezar a estudiar la Biblia sin necesidad de tanta burocracia. sí. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, voy a dar estos detalles ya tal vez ahora para las mujeres, ¿verdad? Nosotros nos encanta una Biblia de estudio, que pinceles, que Mm, cuaderno, que tip de notas, en fin, acá hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pero más allá de si tenemos o no tenemos todas las herramientas, lo importante es empezar a leer la Biblia, mm. ¿sí? Y algo importante que yo aprendí cuando me puse a estudiar teología formalmente, el profesor dijo, la primera lección luego ya fue, ¿verdad? Nos enseñó a estudiar la Biblia. Y lo que me encantó mucho es de que nosotros tenemos que leer la Biblia, ¿sí? Y poder, primero, nosotros mismos leer y un versículo, hacer 4 columnas. La primera es lo que yo aprendí, ¿verdad? De lo primero que yo aprendí al leer. La segunda puede ser, por ejemplo, la interpretación de otra versión o del diccionario bíblico, ¿verdad? Y la tercera recién tenés que ir viendo los comentarios bíblicos, ¿verdad? Mm. Entonces, tal vez se puedan crear más o menos, pero esas son formas prácticas de poder empezar a estudiar la Biblia. Y como vos dijiste, si tal vez vos no tenés esas habilidades o tal vez no tenés tiempo, esos capítulos audio, por ejemplo, hoy hay un montón de formas de leer, de escuchar. Entonces uno lo que hace es leer tal vez en una versión y luego escucha en otra versión y así va empezando a leer. Y otra cosa práctica que también me ayudó muchísimo en mi estudio personal es que cuando uno empieza a leer, ¿verdad? Del Génesis hasta Apocalipsis y lo hace en ese orden, cuando vos vas teniendo preguntas, eh, se encuentra que también a medida que avanzamos en el estudio de la misma palabra de Dios te va a responder. ¿Por Sí. qué? Porque además de que toda la Biblia está inspirada por Dios y tiene una secuencia maravillosa, también tenemos al Espíritu Santo que dice la palabra de Dios. Él es él el que nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, si uno se pone, realmente tiene ese hábito, esa meta y esa conciencia de que cuando yo abro la Biblia, entiendo que la Biblia es poder para salvación, poder para transformación, y es el mismo Espíritu Santo que me está enseñando todas las cosas. ¿Cómo a mí me van a faltar recursos? Que el recurso más importante es el Espíritu Santo. Sí. ¿Verdad? Si es que tal vez vale esa palabra, ¿verdad? Sin querer queriendo, no quiero estar devaluando el trabajo maravilloso del Espíritu Santo, pero ese es el trabajo más estupendo que nosotros podemos tener de una manera gloriosa y llena de gracia. Totalmente. De hecho, si no me equivoco, John Stott en su libro Cómo comprender la Biblia dice que la mejor forma de estudiar la Biblia es hacerlo bajo la tutoría de aquel que la inspiró. Ah, En este caso, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras, ciertamente el Espíritu Santo va a ser nuestro mayor maestro a la hora de y eso fue estudiar lo que la nos dijo Escritura. Jesús, Totalmente, así mismo, totalmente. Él nos guiará a toda verdad. a toda Yo verdad. incluso diría, Paz, que ya que estuviste mencionando nomás, y justo mencionaste también el tema de que a veces el problema a la hora de leer la Biblia no está en la Biblia el problema, está en el corazón de la persona que lee la Biblia. Así mismo. Entonces, si vemos lo que el apóstol Pablo enseña en Corintios, donde dice el hombre carnal Ujú. no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice Pablo. Sí.
Ahí lo que Pablo está enseñando es no que el hombre carnal, el hombre que no nació de nuevo, el ser humano que no le tiene a Cristo en su corazón, que no le tiene al Espíritu Santo, no es que no puede percibir y entender intelectualmente lo que dice la Biblia. La palabra griega ahí, entender, si no me equivoco, es dejomai. Y Ujú, dejomai no significa percibir mm, intelectualmente. Es muy probable que un escéptico, un mm, ateo, estudie teología sí, y sepa interpretar la Biblia incluso mejor que muchos así cristianos. mismo. Entonces, ¿cuál es lo que es el problema y a qué se refiere Pablo? A la recepción del mensaje. Lo que no puede hacer el incrédulo, el que no le tiene a Cristo en su corazón, es recepcionar el mensaje. Te Y voy a ser dar transformado. y ser transformado Sí, por ese mensaje, o sea, así mismo. recibir y tomarlo para sí. Y siempre se da una Sí, ilustración, creo que Sproul da sí. una ilustración acerca de eso, donde él dice, en mi caso, por ejemplo, no sé, o vos Mm, le escribís una carta de amor al pastor Fede. ujú, Le escribís así súper romántico, con cosas que él va a entender, vos te descargas ahí, mm. etcétera, y por algún motivo esa carta se te cae. Acá justo te subí en la oficina, se te cae y yo encuentro. Sí. ¿Voy a agarrar, voy a abrir, voy a entender lo que dice? Sí. ¿Va a Ujú, ser significativo para mí? No. ¿Por ujú. qué? Porque no está dirigido a mí, está dirigido Ahí al está. pastor Fede. Así es. Es el ejemplo que se usa cuando un incrédulo lee la escritura, cuando Ujú, alguien que no le tiene el Espíritu Santo lee la escritura. No es que no ujú. percibe, Así es. entiende. El caso es que no lo recibe para sí y por ende Ujú, Dios no hace una obra así es. en su vida. Es extraordinario. Y fíjense, esto lo sacamos de Súper. teólogo, hay que consultar los libros de teología. Y Así mismo, sí, porque algunos pues dicen, no, este teólogo, la letra ya le mató, ¿verdad? Mamá, Y en realidad son maravillosas, digamos, ¿cómo se dice? Interpretaciones o entendimiento que viene justamente mediante que ellos estudiaron la Biblia, porque por la gracia de Dios tienen un corazón nuevo. Entonces, vemos que estudiar la Biblia para el cristiano no es solamente algo teórico, no. es que tu vida sea transformada en una praxis piadosa, que nosotros podamos realmente demostrar eso que estamos Sí. entendiendo. Ejemplo, lo que yo dije al principio, para mí entender la Biblia ha sido fundamental en mi rol como mujer, porque mediante que estoy entendiendo la Biblia, yo puedo aplicar y mejorar en las cosas que yo debo mejorar como mujer. Por ejemplo, en mi, digamos, en mi sujeción, en el rol como esposa que yo tengo, en mi entrega y sacrificio que yo tengo como madre, ¿verdad? Así Y es, todas esas cuestiones que son fundamentales para mi praxis cristiana, yo lo he entendido a través del estudio profundo de la palabra. Entonces, totalmente. ahí está mi verdadera libertad. Entonces, una de las cosas que a mí más me ayudó a poder realmente ser una cristiana, ¿verdad? Y como dijo, no recuerdo quién de los predicadores dijo, ¿verdad? Que en realidad no soy todavía lo que yo quiero ser, pero por lo menos ya no soy lo que antes era. No recuerdo, estoy haciendo tal vez una parafraseación, ¿está bien? No. Mm. Suena a Eh, Spurgeon, Tozer, sí, por por ahí está, ahí Ena. estaba, sí, ¿verdad? Entonces ahí vemos que realmente yo puedo hoy poder comprender y practicar mi cristianismo mediante la relevancia de la palabra de Dios en mi vida. Sí, Eso es muy importante. Entonces, acá para terminar, porque creo que ya tenemos 10 minutos, no sé si yo estoy un poco sí, apurada, 15 minutos. estoy un poco acostumbrada con Antes de 15 pasarnos al tema de terminar, creo que con Antonella y hay Romina. algo Disculpen, vital. chicos. Hay algo vital que yo te quiero preguntar, Paz. Sí, decime. Porque, y acá creo que entra algo muy importante que yo justamente le estaba leyendo a John Piper y me parece impresionante. Si lo entendemos, nos va a ayudar muchísimo a despertar un amor por el estudio de la Biblia. Amén. John Piper utiliza el versículo de Salmos donde dice, probad y ved que Jehová es bueno. Amén. Y de ahí te dice, prueben. O sea, hagan, o sea, arriesguense, es el mensaje según John Piper. Y ahí van a ver que Dios es bueno. Amén. ¿Cómo podemos aplicar eso? En el caso del rol de la mujer, por ejemplo, que Sí, hacía en prima facie, es decir, a primera vista no sí. suena tan lindo, No, no. humanamente hablando. No. Y más porque ya tenemos mucho feminismo en nuestra cabeza. Claro, o Sí. sea, si yo vengo y de golpe te tiro a vos, por ejemplo, donde no has leído la Biblia Mm. nunca, recién venís del mundo, etcétera, vos tenés que someterte a tu marido. Tu marido es tu cabeza. Sí. Vos sos su ayuda idónea. Unas Para cuantas eso, cachetadas ya claro, imagina, reciben, para sí. eso Dios te creó. Fíjate lo duro que es eso. Durísimo. Obviamente no te va a producir cosas buenas. No, no, no. Pero cuando lo haces a Confirmado. través de la Sí. escritura, cuando de a poco la escritura va abriendo y penetrando tu corazón, Sí. vos llegás no al extremo de entender la veracidad de ese mensaje de Dios, sino Sí. a amarlo. Amén, así O es. sea, ¿qué es lo que hace la Biblia? En donde eso mismo que yo te acabo de decir y te suena chocante, cuando Sí. la Biblia te lo dice a través de tu estudio personal de la Biblia, vos lo Sí. empezás a amar. Así O sea, mismo. Dios realmente hace algo en el corazón de las personas.
cuando lo descubrimos a través del estudio personal privado con el Espíritu Amén. Santo de la Sí, Biblia. y Eso voy, es una locura. no, una locura. Y voy a contar mi testimonio personal justamente, porque yo tengo la gracia de disipular a las mujeres jóvenes, como dice, Las y todo, rebequianas. ¿verdad? Exactamente. Y justamente hace años, cuando empecé a estudiar, yo dije, bueno, mi rol dice, acá dice Tito que yo tengo que enseñar a las mujeres a amar a su esposo, su hogar. Y dije, bueno, perfecto, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué dice la Biblia que a mí me toca hacer? Entonces yo empecé mi estudio desde el Génesis y el versículo luego ya que empieza así, antes de la caída, ¿eh? Mm, Antes de la caída es Génesis 2:18. Dice, le haré una ayuda. ayuda idónea para él. Para- Y ahí está, digamos, la palabra crucial que le da ese impacto así de boom, atenta contra su feminismo directo, ¿verdad? Dice, le haré una ayuda idónea para él. Y yo recuerdo que empecé a hacer ese ejercicio con las chicas de, ¿cómo te suena? Y cada una contaba su experiencia personal. Me suena chocante, me suena esto, me suena aquello. Y así fue y es para todas las mujeres. Es más, hasta ahora, si una va, porque tiene que ser espiritual la mujer, ¿verdad? Porque somos hijas de Eva, ¿verdad? A partir de, digamos, eso se nota nuestra tendencia pecaminosa a partir de Génesis 3, ¿verdad? Y como se dio toda la vuelta, eso estamos enseñando en nuestros programas de los sábados, se dio toda la vuelta, entonces nos cuesta entender justamente a raíz del pecado o la naturaleza pecaminosa que Sí. tenemos en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros escuchamos, le haré una ayuda idónea para él. Pero después dice, no es bueno que el hombre esté solo. Después dice, y Dios hizo todas las cosas buenas, porque en Génesis se pasa diciendo, y fue, y Dios, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que... Yo me atajé de esa porción. Es bueno. Es bueno. Entonces tiene una lógica, y ahí empecé a irme por cada capítulo, por cada libro, y donde yo me doy cuenta que realmente el Señor ha dignificado tanto a la mujer es justamente cuando Él establece oficialmente que se escriban sus leyes, que ya había puesto al principio en la conciencia, de una forma formal, valga la redundancia, en la ley mosaica. Y ahí vemos que hay un Mm. montón de leyes que Dios está protegiendo a la mujer. Entonces ahí yo empecé a entender el corazón de Dios. Yo empecé primero a estudiar sus atributos, de cómo realmente Él le dice que Él es bueno, Él es perfecto, Él es generoso, Él es amoroso. Entonces esas características de su persona me dio a mí la capacidad de comprender y entender esa porción que dice la palabra tantas veces en Génesis. Y vio Dios Sí. que era bueno. Totalmente. Y en ese sentido, prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Qué quiere Amén. decir eso? Expónganse a la Escritura y dejen que la Escritura sea expuesta a ustedes y van a ver la transformación en su vida. Yo, por ejemplo, y siempre hablo de esto con los hermanos acá de la iglesia, que son justamente las chicas del discipulado, Sí, entran absolutamente feministas sí. y salen modo pro diseño divino. Es Gloria a Dios. impresionante ese cambio radical y no lo absorben de mala gana, literalmente lo aman. Y creo que muchas mujeres que nos están escuchando saben eso. Ahora se pelean todo porque se quieren casar, ya quieren ser madre, quieren someterse. Hay Es un varón así, acá disponible para someterme a un varón y eso, ¿entendés? O sea, esa onda. hacia ese nivel. Es una locura, en serio. Sí. Y me recuerdo a Anto, una experiencia. Anto, si es que nos está escuchando. Anto, por Sí. ejemplo, teníamos oraciones grupales con Cristian haciendo un grupo en época de pandemia, si no me Sí, equivoco. sí. Y hacíamos las oraciones grupales y Anto no iba a orar hasta que el último varón ore, por ejemplo. Y Gloria yo a ahí, Dios. wow, decía, tranquila, Antonella. Es glorioso. Y eso, y se nota Sí, que esas amén. mujeres aman, Y yo puedo dar aman ese. testimonio de que es así, Es realmente una locura. aman, sí. El Señor literalmente produce una transformación Amén. a través del estudio de la palabra de Dios. Ahí está, esa es la fuente de toda verdad, la fuente de toda transformación, la fuente de toda plenitud para el hombre y para la mujer. Si nosotros le damos la relevancia a la Biblia en nuestras vidas, vamos a ver los cambios en nuestras vidas. Entonces, por eso es que tenemos que ser diligentes en un mundo ahora mismo en donde hay tanta, pero, o sea, tanta sobrecarga de De actividades, información. de información, de Sí. desinformación, de entretenimiento. Pues esta es la era en donde más cosas tenemos que hacer en el sentido de actividades, pero muy pocas son relevantes para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la actividad más relevante que un cristiano puede y debe hacer, porque es un mandamiento, es estudiar la Biblia y darle a la palabra de Dios la relevancia que se merece. Porque si al final nosotros somos cristianos, pero no estamos dedicados a estudiar la Biblia, a memorizar la Biblia, a orar la Biblia,
Entonces, ¿qué hacemos como cristianos, querido Rey? Literal, no queda absolutamente nada. Y sí, y yo entiendo, y esto lo decía justamente A.W. Tozer, él decía que Satanás es tan astuto, y si hay alguien que sabe generar estrategias para generar mucha destrucción, es él, evidentemente. Y él dice que Satanás es tan astuto que puede primeramente empezar atacando los distintos roles. Ujú. Puede invertir el rol del hombre, Que ya lo puede hizo. invertir el rol de la Sí. mujer. Eso a su vez daña los roles en la familia. En pocas Ujú. palabras, atacar los roles es atacar la familia. Totalmente. Atacar el matrimonio, atacar Sí. la crianza, etc. Y a lo último, eso es una afrenta al evangelio. Porque la Biblia, ¿con qué compara el evangelio? Con un matrimonio. Con un matrimonio. Sí. Y la casa de Dios es la familia de Dios. La iglesia del Dios Así mismo. viviente es la familia de Dios. Sí. Entonces, en ese sentido, lo que hace Satanás al desvirtuar todos esos elementos, al fin último, desvirtúa el evangelio y Ujú. desvirtúa la palabra de Ujú. Dios. Así Hoy es. día se presenta a Dios como un padre y vemos padres ausentes, padres golpeadores, padres alcohólicos, etc. Satanás fue muy astuto. Mm. O el Espíritu Santo como un ayudador. ¿Qué es un Ujú. ayudador hoy día? Sí, hoy las mujeres ya no son ayuda. Sí. O por ejemplo, el Señor nos trata como hijos. ¿Cómo Sí. se les trata hoy día a los hijos si Mm. ya estamos llenos de abortos Ujú. y de familias que no quieren tener hijos, por Mm. ejemplo? Y así sucesivamente, matrimonios, divorcios, Mm. etcétera. Vemos que lo que se ataca en realidad como un cáncer Ujú. oculto, de repente no tan visible y no tan directo, es el evangelio. Ujú. Es el evangelio, es impresionante. Satanás es literalmente un estratega en ese sentido. Y si ignoramos sus maquinaciones, como dice Pablo, va a ganar ventaja sobre nosotros. Totalmente. Por eso Spurgeon decía que una de las mejores formas de embellecer al evangelio, además de la presentación verbal, la predicación verbal del evangelio, es teniendo matrimonios, familias, crianza de hijos sólidos. Ujú. Esa es la mejor forma. Así que la Así mejor mismo. manera de hacer una batalla cultural, ¿viste? Está de moda el tema de La la guerra batalla. cultural, la batalla cultural, Sí. y empezamos ahí a tener luchas Sí. ideológicas, etcétera. No, 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 no. La mejor forma de hacer batalla cultural es que seas un buen cristiano. Si sos hombre, amala a tu esposa. Si sos mujer, amala a tu esposo. Críen bien a sus hijos, tengan una familia bíblica. Ya está. Van a Amén. cambiar el mundo. No, Esa, y esa es la realidad. maravilla vamos a hacer. Entonces, justamente lo que está diciendo para poder concluir, Sí. querido, me mira que eres riéndose, pues yo toda la hora parece estoy, digamos, preocupada por la hora, ¿verdad? Estoy siendo muy diligente, Jerez. Eso es lo que yo quiero que vos sepas. Tranqui, Jere. No, no le tengo pues a Ato. Ato pues suele ser la que lleva el ritmo, ¿verdad? Bueno, pero justamente se me viene esto a la mente. Renueva tu... Así empieza la transformación. Sí. Renovando la mente. Y eso dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, si vos querés saber cuál es la voluntad de Dios, empezá por renovar tu mente. Y este es un libro justamente del pastor Miguel Núñez ICB. Este ha sido un libro maravilloso. Dice, ¿de dónde vengo yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Creo Dios el mal? ¿Para dónde voy? Es un libro básico de cosmovisión que realmente te ayuda a tener una perspectiva bíblica del mundo y de la vida. Así que estos son recursos que son tan buenos y fundamentales para despertar tu conciencia y un amor por el estudio de las palabras, de la palabra de Dios. ¿Y vos qué otro libro tenés? Acá me dijiste, el Yo canon de la presentaría escritura, el ¿verdad? canon también, Sí. Paz, de un gran académico, F.F. Bruce. No Ah, sé más sí. que tanto se nota ahí, si va a Ahí, agarrar, se ahí, nota. ¿verdad? Sí. F.F. Bruce, el canon de la escritura, para poder Sí. entender un poquitito por qué nuestro libro, nuestra Biblia canónica está conformada por 66 libros y no más, no 73 como el de los católicos, por ejemplo. Así ¿Por mismo. qué esos 66 son inspirados por Dios? ¿Cómo podemos probar y entender eso teológica, filosófica, históricamente? Acá el Sí. académico F.F. Bruce te lo va a decir. Y este es un librazo Buenísimo. también, Paz, el libro de Sí. Samuel Pérez Milos. Ah, tremendo. Bibliología, que Sí. es uno de los Miren tomos de su teología sistemática. lo gordo Todo lo que es. eso, creo que estamos Sí. hablando casi más de 900 páginas mínimo, Sí. Acá, donde se pone a estudiar solamente lo que la Biblia es para el súper. cristiano. No, Solo eso. maravilloso. Dice Una técnico, locura. analítico, reflexivo, independiente, aplicativo. No, es maravilloso. Dice naturaleza y doctrina de la palabra de Dios. Así que recursos acá en Librería Reflexión tenemos un montón. Y después, ¿qué más libros? Ah, ok, Y perfecto. eso es lo que tenemos hasta ahora. Se me fue algo de la mente. Yo iba a decir algo vital, Rebeca, Aquí Dios, yo estoy mamá con la... querida, por el tema. Pasa que ya mi mente ya está cerrando el programa, cerrando el programa, cerrando Yo el programa. también. Eh, Disculpen, amor, hermano. Sí, pero Me creo hace que falta Antonella y Rumi. pero hace falta realmente. Pero creo
creo que esto quería paz. Ah, ya sé ya lo que Sí. yo iba a decir. Justamente Sí. el libro de Miguel Núñez, él escribe otro libro que se llama Revolución Sexual. Ah, no, maravilloso. Ese es un librazo. Ahí Un habla librazo. obviamente de la revolución sexual, la Sí. desvirtualización de la familia, los Sí, roles, la sexualidad como sí. tal, etcétera. Y él es tiene médico también, por eso que tiene. Y su médico, esposa también. infectólogo, si no me Él es equivoco. infectólogo y su esposa endocrinóloga. Entonces nos dan cátedra también de La biología. perspectiva médica. ahí, Sí, sí. así mismo. El punto es que todo eso tiene un solo versículo lema que Ujú. utiliza Miguel Núñez y es un versículo de Salmos, si no me equivoco, donde dice que si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué puede hacer el justo? En pocas Realmente. palabras, lo que dice Miguel Núñez es que cuando no Sí. tenemos un fundamento sólido sobre el cual construir nuestra vida, y nuestro Ujú. entendimiento, que es la sexualidad, la familia, el matrimonio, etcétera, Sí. que es la Biblia, si vos sacas ese fundamento, ¿qué puede hacer el justo? Nada, Morirse. nada, literalmente todo se reduce a la perspectiva Así. subjetiva de cada uno. Miguel Núñez en ese Así. sentido un capo. Yo justamente voy a tener, si Dios quiere, mi luna de miel en enero en Punta Cana, ¿En serio, Gloria? en República Dominicana, y está a 2 horas Santo Domingo. Ahí de repente puedo visitar y que Sí, me yo firme ese sé. libro. Voy a experimentar en este octubre si Dios permite. Ya, glorioso. Totalmente. Bueno. Bueno, llegamos al final, querida Paz. No Y sé si yo querés creo decir que algo más. fue, mira, una bendición, la verdad, este programa, porque teníamos, digamos, una cosa planeada específica. Nosotros con las chicas tenemos ya todo un cronograma maravilloso, pero Dios quiso que sea de otra forma. Y le doy Sí. gracias porque tuvimos la oportunidad de poder hacerlo. Le hicimos sufrir un poquito a Jere, ¿verdad, Jere? Te pido disculpas. Está parado de un lado a otro, moviéndose que era ahí. Pero estamos aquí, así que le doy gracias a Dios por este tiempo. Gracias una vez más, Repti. Siempre tus contribuciones son maravillosas. ¿Y tu programa de radio qué tal? Inadecuado. El viernes tuvimos nuestro programa de Inadecuados, Ah, el nuestro viernes. segundo Ah, programa. súper. Fue un temón, así que vayan a las redes sociales de MQB Radio, @MQB Radio, ¿verdad? Sí. En Instagram, Fundamentos también de nuestro programa aquí. Sí. @Fundamentos MQB, y ahí van a Sí. tener todas las informaciones de los programas que van a ir Así viniendo. mismo. Y hoy sábado para la audiencia de Obedira, vamos a tener entonces en nuestro programa especial bíblicamente en la Iglesia Sí. Más que Vencedores a partir de las 5 de la tarde. Nos vemos hoy entonces, querido hermano. Gracias, Bueno, Paz. muchas gracias. Bendiciones. Bendición a todos. Nos vemos.